y es porque el abogado José Abel Armengol, abogado panameño, que además ha ocupado cargos públicos, entre otros de magistrados, he visto que ha estado hablando, escribiendo, comentando sobre un tema que nos tiene que preocupar a todos, pero que no todos estamos involucrados de forma profesional ni de forma delincuencial tampoco, con el denominado crimen organizado, ¿no? O con la infiltración del crimen organizado. Don José Abel Armengol, buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor Edwin Cabrera, Flor, Miranda. Para mí es un placer poder acompañarlos esta mañana. Definitivamente que este tema está dando mucho que hablar en nuestro país. Es la gente. Y eso es lo que le quiero preguntar. ¿Cuán real considera usted que ha estado, evidentemente, metiéndole la lupa, como se dice al tema? ¿Cuán real cree que es esta infiltración? La infiltración es total. Nosotros en el día de ayer tuvimos una presentación en la Procuraduría de la Administración donde veíamos dos casos concretos, específicos, la operación Fischer y la operación Damasco. En estas operaciones se ha determinado en las audiencias combo, que le llaman, son la legalización de aprehensión de medidas cautelares y de imputación, que existe una penetración real en instituciones de poder del Estado. Y el caso más patético es la captura de una funcionaria del órgano judicial que laboraba específicamente en la oficina judicial de Plaza Ágora. Profesor Edwin, la oficina judicial de Plaza Ágora es el lugar en donde se concentran todas las solicitudes de medidas o de técnicas de investigación que hace el Ministerio Público a los jueces de garantía dirigidos a investigar o a penetrar o a conocer las estructuras de las organizaciones delincuenciales. En esta audiencia, la fiscal plantea de manera específica que esta funcionaria que tenía o que laboraba en la oficina judicial de Plaza Ágora brindaba información en tiempo real a una pandilla que se llama la operativa Honorabilidad y Pureza, los HP. Esta información en tiempo real permitió que la organización criminal pudiese trazar un plan de cómo se entregaban gran parte de sus miembros, porque lo que sucedía es que había una persecución directa contra esta organización y estaban cayendo gran cantidad de sus miembros. Entonces ahí se estableció cómo ellos se iban entregando poco a poco y cómo se controlaba a qué jueces específicos de garantía iban a dar estas audiencias y estas solicitudes de medida cautelar. Esto que trajo como consecuencia algo peligrosísimo, que en este caso, en donde hay más de 30 personas que han sido objeto de imputación, únicamente 4 están bajo prisión provisional. Esto es algo extremadamente anómalo, porque en este tipo de casos en donde hay investigaciones o informaciones de inteligencia, se supone que los fiscales cuentan con los suficientes elementos de convicción para sustentar medidas graves porque son delitos graves. En este caso en particular, únicamente 4 personas bajo el tema de la detención provisional. Además, en estas situaciones se logró establecer que miembros de esa pandilla entregaban o pagaban cuentas de esta funcionaria, entre estos su vehículo personal. Por otro lado, tenemos también que el intercambio de chats de la funcionaria en particular logró dejar entrever que ella estaba operando directamente con uno de los cabecillas de la pandilla mencionada. Todo esto fue público en el acto de audiencia, generó una medida cautelar de detención provisional en contra de esta funcionaria, y hay algo peor, Edwin. Los jueces de garantía aquí en Panamá son los que autorizan los allanamientos, son los que autorizan las intervenciones telefónicas con fines judiciales. Todas estas son técnicas de investigación muy importantes para perseguir el crimen organizado. En estos casos, específicamente en la operación Damasco y en la operación denominada Fischer, se tuvo conocimiento previamente por parte de la organización criminal de diligencia como diligencia de allanamiento. Esto ha generado
que exista dentro de estas dos investigaciones funcionarios del órgano judicial, del Ministerio Público, específicamente de la Policía Nacional y de ciertos otros estamentos de seguridad del Estado que están siendo objeto de investigación y objeto de medidas cautelares. Una pregunta, don José Armengol, una pregunta que me asalta mientras le escucho. Y en el caso tanto del órgano judicial como del Ministerio Público, en algún momento ellos hacen revisión de su personal, o sea, no sé si, porque esto, yo vi la nota que usted bien dice, en efecto, todo lo que usted está diciendo no es nada nuevo, o sea, ha sido publicado. Y yo me hice la pregunta, bueno, pero ¿habrá algún tipo de auditoría a las personas que trabajan en el Ministerio Público y en el órgano judicial precisamente para tratar de evitar que esto ocurra? Mira, este tipo de políticas se hacen normalmente en los bancos. Es la política de conoce tu empleado. ¿Qué es conocer tu empleado? Tú tienes que ir midiendo cómo ese empleado, si ese empleado va teniendo una vida que es acorde con sus salarios. En la Policía Nacional existe una fuerte depuración y las personas no tienen que asustarse con relación cuando se sale que una manzana prohibida es sacada del sistema. En la Policía Nacional se está haciendo esa depuración y en el Ministerio Público. ¿Cómo se realiza? Segmentando la información que se le da a los funcionarios. La información que se le da con relación a los operativos siempre va a ser segmentada. ¿Por qué? Porque si se filtra la información que se le da a un personal o a uno de los operativos, se sabe quién fue la persona que la filtró a la organización criminal. ¿Esto qué permite? Que si alguno de los miembros del cuerpo policial o del cuerpo del Ministerio Público está infiltrado, la pequeña parte que él conoce del total del operativo que se pueda llegar a filtrar no compromete la totalidad del operativo. Esto es lo que sucedió con el caso Fisher. En el caso Fisher sí habían algunas personas que estaban relacionados con el crimen organizado. Pusieron en peligro de alguna manera la investigación. ¿Por qué? Porque cuando se iba a hacer la diligencia de allanamiento, se tenía conocimiento de que iba a darse la diligencia de allanamiento y esto generó que algunas de las personas no fueran capturadas en el momento. No obstante, como la persona que estaba infiltrada por la organización dentro del órgano judicial y dentro del Ministerio Público y dentro de la policía no conocía la totalidad del mapa, se pudo lograr el objetivo mayor, que era la incautación de gran cantidad de suma de dinero en bulto, 10 millones de dólares en dinero en bulto. Y esto trae una buena noticia, profesor Cabrera y Flor, que en Panamá, contrario de lo que se dice normalmente, de que no existen un interés de colaborar en el tema del blanqueo de capitales, los controles bancarios, en lo que tiene que ver con los depósitos de dinero en bulto y la apertura de cuentas bancarias, funcionaron, porque la organización criminal tuvo un problema muy grande de deshacerse de una enorme cantidad en efectivo en bulto y mantenía dentro de sus depósitos gran cantidad de dinero, lo que es una falla operacional tremenda para esta organización criminal, mantener tanto dinero en bulto que no haya podido colocar dentro del sistema financiero o bancario a través del uso de testaferros. El órgano judicial está también realizando trabajos dirigidos a ubicar a las manzanas prohibidas, a las manzanas podridas. No obstante, es importante, Edwin, que, por ejemplo, la semana pasada comenzaron a circular una serie de WhatsApps en donde mencionaban nombres de personas que eran supuestamente jueces que habían sido destituidos. Esto sí es peligroso porque crea el morbo. Aquí lo que se debe conseguir es que jueces y fiscales en el ejercicio del cargo que estén involucrados en actividades criminales y que existan las evidencias de que están involucrados en actividades criminales sean detenidos en el ejercicio del cargo. Esto manda un mensaje disuasivo al resto de la organización y permite, lo que está señalando el profesor Cabrera, es tener en tiempo real un conocimiento de qué es lo que está sucediendo con relación a la actividad criminal
y conocer al empleado, cómo el empleado está funcionando en Porque eso su trabajo diario. claro que hay ahora, o sea, a ver, delincuencia va a haber siempre en Panamá y en todas partes del mundo. Y bueno, y están los organismos responsables de perseguir el delito, eso lo tenemos claro. Pero lo que claro que sorprende, y no solamente sorprende, a mí me preocupa más, porque, reitero, delincuencia va a haber siempre. ¿Cuán efectiva será? Va a depender de los organismos de investigación y demás. Pero claro que preocupa más enterarse que haya quienes logran una posición dentro del sistema, ya sea de investigación o de administración de justicia, y resulta que esas personas son copartícipes o cómplices de esta delincuencia organizada. Entonces ahí ya estamos en un proceso de deterioro. Sí, Edwin. Mira, lo que sucede es que pocas veces usted ha escuchado que alguien le define qué es el crimen organizado con una definición estándar. El crimen organizado siempre se define a través de sus componentes. Dentro de sus componentes, usted verá que el crimen organizado tiene control de territorios, control de armamento, control de dinero producto de actividades ilícitas y intención de corromper funcionarios públicos, de penetrar los círculos de funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque quieren conocer información en tiempo real. Este es uno de los rubros del crimen organizado. Lograr penetrar esa organización y tener información en tiempo real. Dentro de esos componentes del crimen organizado hay algo más peligroso y que también debe ser visto, que es un tema que ustedes siempre tratan, que es el tema político. Viene la campaña, el crimen organizado controla territorios y lo que nosotros no podemos perseguir en Panamá, permitir en Panamá es que la próxima campaña, los territorios que están controlados por pandillas sean utilizados, esa estructura que controla la pandilla de territorio sea utilizada como mecanismo electoral. Es decir, que un candidato se monte dentro de la estructura de dominio de territorio y de financiamiento de esa pandilla para proceder a controlar el día cero, el día de la colocación del voto en la urna, que es el día que fluye el dinero en efectivo en bulto que no está siendo controlado por el Tribunal Electoral. Entonces, ¿qué sucede? En Panamá, la pandilla, la estructura de la pandilla es un clon de la criminalidad organizada transnacional. La pandilla es igual que la criminalidad organizada transnacional. Pero ¿qué sucede? Que en Panamá nos hemos dado cuenta que los tentáculos del narcotráfico internacional se han tomado las pandillas. ¿Por qué? Porque el Clan del Golfo se tomó estos dos casos, se tomó la estructura operacional, porque la pandilla en Panamá conocía el territorio, conocía dónde se podía depositar la droga, conocía cómo se podía mover la droga para llevarla hacia Estados Unidos. Entonces, ¿qué fenómeno estamos viendo hoy en día? Que ya la pandilla no se sustenta únicamente del microtráfico, es decir, la venta al letal de la droga, sino del tráfico internacional a gran escala. Mire, muchos aquí se sorprendieron cuando el líder de una gran pandilla, Bagdad, fue capturado en Costa Rica y Estados Unidos señaló, oye, pero si nosotros tenemos cargo contra este señor en Estados Unidos, porque este señor está mandando droga en Costa Rica, está mandando droga de Panamá hasta Costa Rica, hasta Estados Unidos, inclusive encontrándose prófugo. Entonces, ¿qué realidad existe? Ya la pandilla no es nacional, ya la pandilla tiene tentáculos internacionales, operativos. Si la política se toma o usa esa estructura de la pandilla, el resultado es, Edwin, y esa es una tesis mía, que órganos como el legislativo, que son órganos de poder, también están siendo infiltrados por el narcotráfico a colocar elementos allá adentro que van a perjudicar gravemente el sistema. Mira la primera página del diario La Estrella de Panamá de hoy. La lucha contra la corrupción y el narcotráfico. La agenda de María Carmen Aponte en Panamá. Esa es la agenda de la embajadora designada que está en proceso de ratificación. Es la agenda y Panamá de seguro va a tener una oportunidad porque es la primera embajadora que va a haber desde el año 2018 que renunció el señor Finley porque estamos ahora con los encargados
de negocio. Este es un tema que le importa a la Embajada de los Estados Unidos en demasía. Las oficinas de narcóticos y de enforzamiento de la ley de los Estados Unidos están pendientes y preocupados por el tráfico de drogas y por la infiltración de los dineros calientes en los estamentos de poder del Estado, los estamentos que toman decisiones. Y no es solo el órgano judicial, no es el Ministerio Público y la policía, también los organismos que tienen, los que hacen las leyes. Miren lo difícil que ha sido llevar adelante herramientas como la extinción de dominio. Eso ha sido todo un debate aquí en Panamá. Así es. Todo un debate. Eso está metido en una laguna ahí. No hay manera de sacarlo. ¿Por qué? Porque evidentemente hay gente que no le interesa que la extinción de dominio sea aprobada. Y una pregunta, licenciado Almengor. ¿Hay certeza del castigo para los miembros de los diferentes entes del gobierno que apoyan a este crimen organizado? Mira, nosotros tenemos total confianza en que se ve un cambio en ese sentido. Nos parece que el Procurador General de la Nación está haciendo un trabajo, que la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia está haciendo un trabajo dirigido a depurar las filas, dirigido a perseguir el crimen organizado. Y ellos saben mejor que yo que es necesario acabar con estas actividades porque en Panamá el último clavo que le falta al ataúd es que la justicia sea infiltrada por el crimen organizado. Aquí se ha hablado ya de corrupción y de todo eso, pero que la justicia sea infiltrada por actividades relacionadas con droga es algo que no se puede permitir en nuestro país y que siempre nuestro país se ha mantenido bastante alejado, a casos muy puntuales de esa penetración de los dineros calientes en las actividades criminales. Nosotros que estamos todos los días en esto, sabemos que se trata de casos muy puntuales, han sido detectados y han sido inmediatamente corregidos. Pero la intención siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí porque el crimen organizado, al igual que las actividades normales, si existe tecnología, el crimen organizado va a tener acceso a la tecnología igual que los particulares. El crimen organizado siempre es algo macro, va a querer penetrar las instituciones de poder del Estado. Y ese es el mensaje. Ayer lo estuvimos conversando profundamente con jueces, fiscales, con miembros de la Policía Nacional, incluso de la Oficina de Narcóticos de la Embajada de los Estados Unidos. Son temas que están en la palestra y que existe la preocupación. Bueno, entonces ahí lo tienen. Preocupante lo que nos señala José Abel Armengor. Y digo, no, lo de él no es una idea alegre ni peregrina, es producto del seguimiento que él, desde su perspectiva de abogado y por la experiencia también adquirida en su paso por puestos públicos, ha adquirido y ha llevado adelante estos análisis, que más que análisis nos tiene que preocupar, pero de verdad nos tiene que preocupar a los panameños, porque esto no va por buen camino. Esto no va por buen camino. Don José Armengor, muchísimas gracias por compartirnos la información, muy amable.